No sé si así mientras como estamos, hermano, me da gusto ver a personas que nos acompañan por primera vez, reciban un saludo. Vamos a dar también salida a los niños, a sus clases, a sus salones. Si gusta puede tomar su lugar, hermano, también. ¿Cómo se encuentra, hermano, esta semana? ¿Cómo le fue? Por ahí los de Cruz Azul están bien contentos esta semana, hermano, que ganaron hasta que por fin se les hizo. Damos gracias a Dios, hermano, por la oportunidad de estar una vez más aquí. Y empezamos con la semana grande, la semana fuerte, ¿verdad? La Semana Santa de la Cuaresma. Y ya les habíamos dicho, ¿verdad? La semana pasada que íbamos a compartir hoy acerca del Domingo de Ramos. ¿Y qué le parece si antes, hermano, de iniciar oramos? Le damos gracias a Dios y pídale con fe, con su corazón, que nos hable en esta tarde. Señor, te damos gracias, Dios. Nos acercamos al trono de tu gracia, ante tu presencia, para pedir tu ayuda, Dios, pedir tu consejo en esta tarde. Usa mi vida, usa mis palabras, Señor. Dame destreza y abre nuestro corazón, abre nuestra mente, Señor, para recibir tu palabra, que sea tu Espíritu Santo, Señor, confrontando nuestra vida, trayendo verdad, Señor, a nuestra vida, que podamos, Dios, vivir para agradarte, para reconocer este momento, para entender, Dios, tu palabra, tu revelación, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice, amén. Entonces, empezamos, hermano. Y mire, voy a compartir un tema referente a la entrada triunfal. Y el tema que voy a compartir es Hosana, un rey diferente. Ahorita nos van a aparecer ahí ya en la pantalla. Y mire, voy a basarme en este sermón ahí en Mateo, el Evangelio de Mateo capítulo 21. Evangelio de Mateo capítulo 21, vamos a estar viendo desde el verso 1, hermano, hasta el verso 13. Y quiero solamente leer el primer versículo, el verso número 1. Vamos a ir así como de una forma un poco expositiva. Y miren lo que dice: cuando se acercaron a Jerusalén, perdón, hermano, déjeme pongo porque traigo otra versión, aquí está. Cuando se acercaban a Jerusalén y llegaron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió a 2 discípulos. Ahorita veíamos un video, ¿verdad? Más o menos cómo fue ese momento, cómo el cine presenta que fue el momento cuando Jesús va a entrar a Jerusalén. Y vamos aquí, mire, imagina conmigo lo siguiente, esta escena, hermano, en Jerusalén. Durante los tiempos, ¿verdad? Cuando Jesús estaba llegando, que vimos este momento de la entrada triunfal, había un peso, ¿verdad?, de opresión de Roma sobre la ciudad santa, sobre los judíos, sobre Jerusalén. Y dice la historia que había un lugar llamado la Fortaleza Antonia en Roma. Ahora, esta fortaleza estaba a un lado del templo y dice que estaba compuesta, ¿verdad?, era una imponente estructura que dice que tenía un montón de pisos, no exactamente, unos dicen que 14. Yo vi la foto y se me hacía grande, pero dije 14 pisos por dentro no creo. Pero tenía 4 torres muy grandes, gigantescas columnas, y estas proyectaban su amenazadora sombra sobre el templo, y no precisamente la sombra que conocemos nosotros, sino 600 soldados, dice más o menos, romanos, vigilaban constantemente, hermano, con sus lanzas, con sus armas de guerra, ¿verdad?, brillando bajo el sol, y este era un recordatorio constante del yugo extranjero. Entonces, nos encontramos en esta escena donde Israel está reducido, ¿verdad? El Estado judío está reducido, hermano, a un mero títere.
porque no hay un rey propio, ya que Roma no se los permitía. Incluso, hermano, las vestiduras ceremoniales que usaban, ¿verdad? Los sacerdotes, el sumo sacerdote, dice la historia que permanecían bajo llave en las torres de vigilancia romana, y estas solamente estaban disponibles o se podían usar, hermano, para las festividades si el pueblo se portaba bien. Es decir, como usted cuando su hijo, ¿verdad? Tenemos una salida, bueno, si te portas bien y me haces caso durante el día, vamos a salir a tal lado, vamos a ir por una nieve, al cine, etc. Pero fíjese, esto era solamente para el pueblo y recuerda mucho, ¿verdad?, al salmista, ahí en el Salmo 137, viendo esta introducción de que Israel tenía una necesidad desesperada de un Mesías. El Salmo 137 dice, junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos y llorábamos acordándonos de Sión. En ese momento también, cuando hablamos en el contexto de Jesús, de Roma, sabemos que los judíos habían estado esperando un Mesías, habían estado esperando un guerrillero, lo hemos dicho otras veces, ¿verdad? Un Rambo que viniera a salvarlos. Y los judíos llevaban generaciones, hermano. Usted lo puede ver en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, generaciones clamando por libertad y esperando al Mesías prometido que los iba a librar. Y es aquí donde estamos en este parámetro de la entrada triunfal, porque Israel tenía un anhelo profético de liberación. Ellos creían en la profecía, en lo que habían dicho los profetas acerca del Mesías que había de venir, y es que a pesar de la opresión, el pueblo, hermano, no había perdido la esperanza. Y las antiguas profecías ardían en el corazón de cada uno de ellos, ¿verdad? Como la que Jesús estaba a punto de cumplir. La profecía apuntaba a Jesús. Toda la profecía apunta a Jesús, tanto en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Todo apunta a Jesús. Y fíjate lo que Mateo dice ahí más adelante en el verso 21:5. Digan a la hija de Sión, es decir, digan a Israel, mira, tu rey viene hacia ti humilde y montado en un burro, en un burrito, cría de una bestia de carga. Mira, a lo largo de la historia hay una anécdota durante la Segunda Guerra Mundial que la resistencia francesa esperaba con ansias, hermano, el día de la liberación, ¿verdad?, de esta guerra que tenían con los nazis. Y cuando finalmente dice que los aliados entraron en París en agosto de 1944, dice que las calles estallaron, hermano, en celebración, ¿verdad? Así como cuando tu equipo de fútbol mete un gol, ¿verdad? Pues tú lo que haces es celebras, si es en una instancia importante, tú celebras, ¿verdad? Si vas a la graduación de tu hijo, de tu hija, ¿qué haces? Gritas de lejos y celebras, que es algo para celebrar. Bueno, esa alegría, hermano, dice que la gente francesa le lloraba a los soldados, los abrazaba, los besaba, lanzaba flores a su paso. Y esa alegría, ¿verdad?, multiplicada por siglos de opresión de Roma sobre Israel, es lo que el pueblo judío sentía ante la llegada del esperado Mesías. Ese es el momento en que nos encontramos. Y fíjate, los judíos esperaban un militar y un político que viniera primero ¿a qué? A expulsar a Roma. Lo que ellos querían era ser libres del yugo romano. Segundo, que restaurara el trono de David, el templo que en ese momento estaba destruido, iba a ser destruido, establecería un reino de justicia. Los judíos esperaban esto, esperaban justicia para ellos por los maltratos a los que eran sometidos por Roma. Devolvería a Israel su gloria perdida. Recordemos que Dios escoge a Israel en el Antiguo Testamento y le dice, tú vas a ser mi pueblo. Tú vas a ser el que me va a representar y el que va a dar testimonio a los demás pueblos de quién soy yo. Y los judíos anhelaban esa gloria pasada, esa gloria perdida, ¿verdad? En este momento, ahora la expectativa era clara de Israel. ¿Cuál era? Cuando el Mesías llegara a Jerusalén, iría directamente contra los opresores romanos, derribaría su fortaleza y libraría al pueblo del yugo romano. Esa era la perspectiva, ¿verdad? Esa era la esperanza que ellos tenían en el Mesías, en un sentido
podremos decirlo general. Pero viene la entrada triunfal y vemos un Mesías diferente. Un Mesías diferente. Fíjate lo que dice ahí en Mateo, entre el verso 6 y 7, el cumplimiento de las profecías, que los discípulos fueron e hicieron como había mandado Jesús. Llevaron la burra y el burrito y pusieron encima sus mantos, sobre los cuales se sentó Jesús. Y esa era una profecía que venía en el Antiguo Testamento, que estaba cumpliendo Jesús en ese momento, y finalmente llegó el día tan esperado. Miren, yo he tenido mucho trabajo ahí en la escuela, trabajo en una escuela, pues todos tenemos trabajo, pero por ejemplo nosotros tenemos la dicha de salir de vacaciones cada periodo que salen los alumnos, y el jueves ya que me levanté dije, ya nomás un día, ya va a llegar el día tan esperado. El viernes salimos de vacaciones a descansar, ¿verdad? Y un poquito prepararnos, ¿verdad? O trabajar en otras cosas que a veces nos traen un poco más de placer. Y dije, bueno, pues ya, ese día tan esperado. Así estaban ellos. Había llegado el día tan esperado, ¿verdad? Que la ciudad bullía con peregrinos. Ahorita vimos que se amontonaba, ¿verdad? La gente traía las palmas, los ramos y demás. Estaba emocionada. Había algo en el ambiente, porque ellos habían venido para la Pascua, desde todos los rincones del mundo judío. Y dice que empezó un desfile, hermano, a formarse a las afueras de Jerusalén, mientras que Jesús, ¿verdad? Aquel profeta de Nazaret, descendía del monte, ¿verdad? Por aquella empinada caída del monte de los olivos, entrando a Jerusalén. Ahora, las escrituras estaban cumpliendo, hermano, ante sus ojos, tal como Mateo cita al profeta Zacarías. Es decir, al pueblo judío no le podía quedar una duda, porque lo que el Antiguo Testamento decía se estaba cumpliendo en Jesús. O sea, imagínense, a nosotros nos dan una profecía, ¿verdad? Una promesa. Y cuando tú ves que las cosas empiezan a pasar, como te dijeron, ¿qué haces? Te emocionas, te pones contento, porque las cosas empiezan a dar y porque parece ser que aquello que veías lejano, que veías imposible, está sucediendo. Entonces el pueblo judío así se sentía. Y la manera, hermano, en que Jesús organizó su entrada no fue accidental, sino fue una declaración profética de que Él era el Rey. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, este rey era humilde y no era un conquistador arrogante. Y podemos ver a lo largo de la historia muchos conquistadores, pero Jesús no era así. Mira, en el año 63 a.C., cuando el general romano Pompeyo conquistó Jerusalén, dice que entró en la ciudad, hermano, montado en un magnífico corcel de guerra, rodeado de centuriones con estandartes romanos y armaduras relucientes. Y su mensaje era claro, ¿verdad? He venido a dominar. He venido a conquistar. Y qué contraste de esos conquistadores con Jesús. Qué contraste con el Rey del mundo, ¿verdad? Que dice que eligió un humilde burrito, que es símbolo de paz y símbolo de humildad. El Rey del mundo, el Rey de los judíos, el Mesías por el cual tú y yo estamos aquí, tenemos esperanza, entrando en un burrito a Jerusalén. Parece una historia así de broma. Pues avanzamos. Jesús, hermano, no venía como los generales romanos en sus caballos, ¿verdad? Con sus soldados, listo a la guerra. Él venía con humildad. Él venía siguiendo el ejemplo de Salomón, hijo de David, que cuando fue entronado montó una mula, hermano. Cuando él fue coronado. Él venía desde el monte de los olivos, el lugar profético de la llegada del Mesías, es decir, desde el monte de los olivos al Gólgota, donde iba a ser crucificado. La gente, ¿verdad? La multitud aclamaba, hermano, este momento, y ese entusiasmo era contagioso. Dice la Biblia ahí mismo en Mateo 8:9, había mucha gente que tendía sus mantos sobre el camino, otros cortaban ramas de los árboles y las esparcían en el camino. Tanto la gente que iba delante de él como la que iba detrás gritaba, Hosana al Hijo de David.
bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Y mira, vamos a ver esto rápidamente. La palabra hosana significa sálvanos ahora. O sea, eso era lo que la gente gritaba. Jesús, no me salves en un mes. Jesús, no me salves en una semana. Jesús, sálvanos ahora. Era tal la demanda que tenía el pueblo, que tenían los judíos. Era Jesús, ya estás aquí, ahora. Sálvanos ahora. Era un grito, hermano, de desesperación, una súplica de ser liberados. Los peregrinos cantaban lo que el Salmo 118:26 dice: bendito el que viene en el nombre del Señor. Ahora, la multitud esperaba que Jesús se dirigiera directamente. ¿A dónde? Les decía, la fortaleza Antonia. La gente esperaba que Jesús llegara directo a la fortaleza Antonia a pelear, a derrocar a los romanos, ¿verdad? Y devolver la estabilidad y la esperanza que Israel necesitaba, ¿verdad? A sacar a los paganos que estaban ahí contaminando, que estaban ahí oprimiendo al pueblo de Dios. Pero usted empieza a leer la historia, el desarrollo de la historia, y hay un giro inesperado. Póngame atención, hermano, no se duerma. Hay un giro inesperado y Jesús purifica el templo. Ahora, ¿por qué cito esto? Vamos a verlo. Mateo nos dice ahí, la verdadera batalla que Jesús viene y libra, dice que ocurrió algo que nadie esperaba. ¿Usted le ha pasado estar esperando algo y que ocurra todo lo contrario? Usted planificó, usted confió y demás, y llega el día, llega el momento, y nada que ver con lo que usted tenía en la mente, con lo que usted había pensado. ¿Cómo se siente? Se saca de onda, ¿no? Como dicen los chavos. Se frustra, se enoja, triste. Y algo así pasa, da un giro inesperado a la historia. Y es que Jesús dice que entró en el templo, baja de Jerusalén, ¿verdad? Del Monte de los Olivos, llega a Jerusalén, en el pollino, de la gente que estaba emocionado. Y él pasa de largo de Antonia, de la fortaleza de los romanos, y va directo al templo. Y dice que estando ahí en el templo, entró. ¿Me puedes poner esta cita, por favor? Es Mateo 21, 12 y 13. Fíjese, Jesús entró en el templo y comenzó a echar a todos los que compraban y vendían animales para el sacrificio. Volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Dice, y les dijo, las escrituras declaran, mi templo será llamado casa de oración, pero ustedes lo han convertido en cueva de ladrones. Jesús pasó de largo y no fue a la fortaleza romana, no marchó contra los soldados. En lugar de eso, hermano, Jesús fue al templo, el corazón mismo de la religión judía. Lo más valioso, lo más importante quizás para los judíos, y este giro inesperado sorprendió a todos, a toditos los presentes, pero ese giro sigue desafiándonos hoy. Ese giro sigue desafiándonos hoy. Es que los verdaderos enemigos, hermano, que Jesús ve aquí, es la religiosidad corrupta que estaba en ese entonces. ¡Qué fuerte! Pero ese giro sigue hablándonos hoy. ¿Cuántos dicen amén? Fíjese, en la década de 1980, un misionero que viajó a Latinoamérica, América Latina, se encontró un pueblo pequeño y al llegar a este pueblo se dio cuenta que este pueblo estaba viviendo aterrorizado. Tenía miedo, vivía incómodo, pero no era por el gobierno, no era por las guerrillas, no era por nada de otra cosa, sino por la iglesia local. Ahora, ¿por qué era esto? El sacerdote dice que cobraba tarifas, hermano, exorbitantes por bautizar, por los matrimonios, por la bendición, ¿verdad? A las personas dentro de la iglesia. Y entonces la religión, que sabemos, según Santiago, debe ser un refugio para las personas, se había convertido en una carga opresiva para ellos. Esto no fue allá en Oriente ni nada. Eso fue aquí en América Latina. Y fíjense, el sistema que había en ese entonces en el templo
entramos en la historia. Los cambistas y los vendedores del templo funcionaban así de la siguiente manera. La ley exigía que todo varón, ¿verdad?, pagara medio ciclo como impuesto del templo, y las monedas romanas y griegas con imágenes paganas no eran aceptadas en el templo. Los cambistas, ¿verdad?, convertían el dinero impuro en puro, cobrando comisiones que enriquecían a los banqueros y a la familia del sumo sacerdote. Es decir, usted tenía 10 pesos paganos y quería pagar impuestos y demás. Bueno, para poder pagar, le iban a quitar un porcentaje y le iban a dejar 5, pero de esos 5, ahora como había que convertirlo de impuro a puro, le cobraban 2.50. Entonces, de esa moneda de 10 pesos, le estaban quedando 2.50 centavos, 2.50 pesos para lo que tenía que hacer. Era de este tipo de cosas, y del mismo modo, los peregrinos, hermano, que venían al templo para ofrecer sacrificio, debían comprar animales aprobados para el sacrificio a precios altísimos. Es decir, no solamente era la opresión romana, sino que ya también a los judíos se les habían pegado algunas mañas de Roma y estaban oprimiendo a la gente que venía a la iglesia, que iba a la iglesia con un buen corazón, con una buena intención, a precios altos. Vendiendo la gracia, ¿verdad?, como decimos, o como hoy en nuestros días puede pasar. Y lo que había comenzado como un servicio para los fieles se había convertido en un negocio lucrativo que explotaba a los pobres, enriquecía a la élite religiosa y obstruía el verdadero propósito del templo como casa de oración. Y Jesús les dice, y vuelca sus mesas y les dice: la casa de oración, la casa de mi Padre, ha sido convertida en una cueva de ladrones. Y mira, Jesús cita 2 profecías específicas en este verso de Mateo 13. Y dice primero eso: mi casa será llamada casa de oración, ¿verdad? Que muestra el énfasis de la inclusividad, hermano, de la adoración. Mi casa es para orar. Mi casa es para tener comunión con ustedes. Segundo, ustedes la están convirtiendo en una cueva de ladrones. Jeremías ya había denunciado ahí en el capítulo 7, verso 11, la corrupción y el abuso dentro de la casa de Dios. No era algo nuevo, era algo que pasaba. Y fíjate lo que dice el profeta Amós hablando de esto. Él ya había advertido: ay de los que suspiran por el día del Señor. ¿De qué le servirá ese día si va a ser de oscuridad y no de luz? Será como cuando alguien huye de un león y se le viene encima un oso, o como cuando al llegar a su casa apoya la mano en la pared y lo muerde una serpiente. ¿No sería el día del Señor de oscuridad y no de luz? ¿Será por cierto sombrío y sin esplendor? Detesto y aborrezco sus fiestas religiosas, no me agradan sus cultos solemnes, aunque me traigan holocaustos y ofrendas de cereal, no los aceptaré. No prestaré atención a los sacrificios de comunión de novillos cebados. Aleja de mí el bullicio de tus canciones. No quiero oír la música de tus liras, pero que fluya el derecho como las aguas y la justicia como el arroyo inagotable. Jesús, ¿verdad?, llega y vuelca las mesas. Le dice: aquí todo está mal. Y en el Antiguo Testamento, ¿cómo vemos un profeta que está hablándole a la iglesia, al pueblo de Dios? Diciéndole, o sea, a Jesús, a Dios no le interesa tus alabanzas, tus instrumentos, tus cultos solemnes, tus iglesias bonitas, ¿verdad? Tus iglesias preparadas, el servicio que tú das. No le interesa eso si está carente de lo principal, si está carente de lo que realmente importa. Y vemos aquí que el juicio empieza por la casa de Dios. El Mesías que ellos esperaban venir a salvar llega y les dice: pero primero tengo que arreglar unas cosas con ustedes. Primero tenemos que poner orden en la casa de Dios, en el pueblo de Dios, y el juicio comienza por la casa de Dios. Y esto quiero traerlo como una aplicación para la iglesia. El juicio empieza por los creyentes. El apóstol Pablo, hermano, escribió: porque es tiempo de que el juicio comience por la familia de Dios. Y la acción de Jesús, hermano, en el templo nos enseña que si pensábamos que vino a juzgar solamente, ¿verdad?, a esa gente malvada, a los que hacen el mal, a los que no piensan como yo, etc., de allá afuera, necesitamos reconsiderarlo. Necesitamos reconsiderarlo porque no es así.
Fíjate, hay una anécdota de un predicador que una vez llegó a una comunidad que era conocida por su inmoralidad. Estamos hablando de una ciudad, un rancho, ¿verdad? Un pueblo que era conocido por su inmoralidad. Y todos esperaban, hermano, un sermón incendiario contra los pecadores locales. Y si la iglesia dijo, viene este hombre, es un predicadorazo, estoy seguro que va a atacar a la inmoralidad de allá afuera. Pero ¿qué pasa? En lugar de eso, dice que dedicó, hermano, su sermón a reprender duramente a la iglesia por su indiferencia, a reprender duramente a la iglesia por su exclusividad y por su falta de amor. Y cuando le preguntaron a este hombre, ¿por qué no hablaste, verdad, contra los de allá afuera? ¿Por qué no atacaste a los de allá afuera, verdad? Aquellos pecados que son evidentes de esa comunidad. Y él les responde y les dice, cuando la luz brilla con fuerza en la casa de Dios, el mundo exterior notará la diferencia. Notará la diferencia. Ahora usted puede ver en la Biblia, hay versículos que nos hablan de que el templo hoy somos nosotros. Jesús va en ese momento, en esa parte de la historia de la entrada triunfal, le dice, sí, estamos aquí, pero yo vengo a arreglar mi casa. Yo vengo al centro de su religión. Yo vengo a derrumbar todo eso que están haciendo, que no agrada a mi Padre, que no está bien, que no es justo, que no hay amor, que no hay misericordia. Todo eso que va en contra del reino que yo vengo a traer. ¿Y qué pasa? Que tú y yo, hermanos, somos templos también del Espíritu Santo. Que el templo hoy somos nosotros, y en el Nuevo Testamento aprendemos que somos el templo del Espíritu Santo. 2 Corintios nos dice, ustedes son el templo del Dios viviente. Pedro nos dice ahí en su carta, en la primera del capítulo 2, verso 5, también ustedes son piedras vivas con las cuales se está edificando una casa espiritual. Hoy tú y yo somos una piedra viva que compone, ¿verdad?, el templo, que compone la iglesia. Eso somos tú y yo. Y si esto es cierto, entonces, hermano, la purificación del templo que vemos en Mateo, en esa parte, en el capítulo 21, no es solo un evento histórico que quedó en el pasado, sino es un llamado hoy a nuestro día a una introspección personal y una introspección comunitaria. ¿Cómo estamos como iglesia? Por eso te dije, voy a hacer un apartado simplemente para hablar acerca de la iglesia. Dice que Jesús pasó de largo de Antonia y entró directamente al templo y volcó las mesas. Él quería purificar el templo. ¿Qué purificaría Jesús hoy, hermano, en tu vida? ¿Qué purificaría Jesús hoy en nuestra comunidad de Iglesia Filadelfia? ¿Qué mesas volcaría? ¿Qué atacaría Jesús de nosotros? Si hoy Jesús viniera a nuestra ciudad, ¿qué mesas volcaría? ¿Qué purificaría hoy, hermano? Según lo que vemos ahí en ese relato, Jesús, hermano, está condenando el amor a la liturgia por encima de las personas. Hay una historia de una congregación en el sur de Estados Unidos que celebraba servicios de otra calidad, que tú los ves y dices, otra cosa, perfectamente organizados. Pero dice que un domingo llegó una familia que no tenía hogar, ¿verdad? Llegó a la iglesia, estaban desarreglados, estaban mal vestidos, olían a calle. Y la incomodidad de la gente al ver a esa familia fue evidente. Y dice que varios miembros, hermano, del staff sutilmente los dirigieron hacia la puerta trasera del templo y les sugirieron, ¿verdad?, ir a un banco de alimentos que estaba alrededor de 2 kilómetros de la iglesia. Y sabes, el servicio en la iglesia continuó sin interrupciones. Todo bien, todo en orden. Pero el corazón de Dios, el corazón de Cristo, fue herido, hermano, ese día. Fue herido ese día. Hay preguntas incómodas en este capítulo, en esta entrada triunfal. Como dedicamos más tiempo a perfeccionar nuestros servicios que a servir, hermano, a los necesitados. Quizás sí, estaríamos dispuestos también a cambiar nuestro horario, nuestro estilo de vida, ¿verdad?, para alcanzar a nuevas personas.
A veces exigimos que los forasteros, ¿verdad? Que los necesitados hagan todo el trabajo de adaptarse a nosotros. Y la última, somos una verdadera casa de oración para todas las naciones. O quizás dosificamos y también vendemos, hermano, la gracia. Y esto no lo hablo solamente al interior de la iglesia, sino cuando estás afuera. A veces somos selectivos para predicar el evangelio. A veces somos selectivos para compartir, ¿verdad?, a las personas que hay un Dios que puede cambiar las vidas sin importar cuál sea la condición. Sin importar cuál sea la condición de las personas. Volvemos, hermano, al relato de Mateo y vemos el verdadero significado de la palabra Hosana. Ya estoy por terminar. Ahora, hay una liberación política que ellos querían, pero Dios, Jesús, trae una liberación espiritual. El pueblo clamaba Hosana, ¿verdad? Esperando una liberación política, pero Jesús, hermano, viene y ofrece algo más profundo. La gente decía, quítame el yugo romano. Pero Jesús dice, es que eso no es lo importante. Yo vengo a atacar un problema mucho más peligroso que el yugo romano. Y a veces así es nuestra vida. Venimos y conocemos a Dios. Jesús nos alcanza, nos transforma. Y queremos que Dios haga ciertas cosas, que lo haga de tal forma. Y Dios dice, no. Eso no es lo importante. Lo que yo quiero es santificar tu vida, es transformar tu vida. El pueblo clama Hosana, pero Jesús vino a ofrecer algo más profundo, ¿verdad? Liberación del pecado, transformación del corazón, un nuevo reino basado en la justicia y en el amor. Jesús, hermano, no vino a conquistar Roma, Él vino a conquistar el pecado y la muerte, no vino a establecer un reino político nacional o temporal, sino Él vino a establecer un reino eterno de justicia. Un reino eterno de justicia. Y esto exigía un precio. Fíjese, parece una paradoja la historia porque dice la entrada triunfal. Según nuestra lógica y según la lógica de los judíos, de triunfal aparentemente no tenía nada. Vamos a avanzar en esto. El precio de la purificación, fíjate lo que dice Dietrich Bonhoeffer, él fue un teólogo alemán durante el régimen nazi, escribió, cuando Cristo llama a un hombre, lo llama a venir y a morir. Y él criticó duramente a la iglesia alemana por su complicidad con Hitler y abogó por una fe que costaba algo. Y él finalmente, hermano, pagó con su propia vida, ¿verdad? Siendo ejecutado por los nazis antes del fin de la guerra. Pero este hombre criticaba eso. Pero entonces, después de purificar Jesús el templo, Jesús mismo está sellando su destino. Jesús mismo está sellando su destino, ¿verdad? Porque los líderes religiosos no pudieron soportar su acusación. Y como sabemos por el resto del Evangelio de Mateo, si usted lo ha leído, usaron 30 piezas, hermano, de plata del tesoro del templo para comprar y contratar un traidor. Ya todos sabemos quién es el traidor. 5 días después, hermano, de la entrada triunfal, 5 días después, Jesús fue crucificado. El precio de la purificación del templo, de este templo, fue su vida. Fue su vida entregada en la cruz del Calvario. Y fíjese qué raro, el hombre que había levantado multitudes, que la gente lo aclamaba, tiraba palmas, tiraba sus ropas, hermano, caras, carísimas de París, como dicen. El mismo hombre que hizo esto pasó de la alabanza al rechazo. El mismo pueblo que gritaba Hosana, ¿verdad? Bendito el que viene en el nombre del Señor. El domingo gritaría, crucifícalo. Crucifíquenlo, mátenlo, es un impostor. La gente que gritaba, Hosana, después estaría gritando, hermano, mátenlo, es un impostor.
¿Por qué este cambio? ¿Por qué? Porque el pueblo quería un Mesías político, no un purificador espiritual. Esperaban un juicio contra los romanos, no contra ellos mismos. Ellos anhelaban una liberación externa, no una transformación externa. Y sabes, estamos hoy, hermano, muchas veces igual que ellos. Quiero a Jesús, pero lo quiero a mi modo. Quiero ser parte del reino de Jesús, pero quiero que ese reino tenga unas cláusulas que yo puedo modificar a mi antojo y a mi manera. Pero sabes, Jesús vino y trajo un reino que no esperábamos. ¿Me puedes ayudar, Isra? ¿Pueden pasar los de la alabanza? Un reino que no esperábamos. Jesús mismo dijo ahí en Juan, capítulo 18, verso 36. Mi reino no es de este mundo. Mi reino no es de este mundo. Y el verdadero cambio, hermano, de régimen que Jesús vino a establecer ocurre primero en nuestros corazones. Mira, Jesús sabía lo que los judíos esperaban de él. O sea, Jesús sabía que su entrada era triunfal, no porque para los judíos fuera o no porque para mí dijera, qué locura, sino porque él sabía que iba a cumplir la voluntad del Padre. Él sabía que iba a cumplir la voluntad de Dios. Jesús dice, yo he traído un reino que ustedes no esperaban. Un reino totalmente diferente. Y hoy, hermano, el Rey sigue viniendo a nuestra ciudad, a nuestras vidas, a nuestra comunidad. Y mira, cuando llega, nunca sabemos exactamente a dónde irá o qué hará. Y eso es algo real. Podría desafiar, hermano, lo que más apreciamos, lo que nos aleja de Dios o lo que aleja a otros de Él. Es un momento especial. Jesús llega a Jerusalén, pero el reino que Él venía a establecer no era un reino, ¿verdad?, para cualquiera. Eso que decían, Hosana al que viene en el nombre del Señor. Desconocían que ese Señor espera todo de nuestra vida, de nuestra parte. Aquellos que decían, bendito el que viene en el nombre del Señor, quizás no sabían a lo que estaban refiriéndose. Aquellos que quizás gritaban, venga tu reino, no saben lo que implica ser parte del reino de Dios. Las demandas que este reino trae. Pero aunque haya indiferencia en nuestra vida, quizás Jesús ya acercó ese reino. Jesús ya fue a la cruz, ya se sacrificó por cada uno de nosotros. Jesús sigue viniendo, hermano, a nuestra ciudad, a nuestra vida. ¿Y cómo vamos a responder? ¿Puede ponerse sobre sus pies en esta tarde? Hay dos maneras en las que podemos responder, y una es resistir como los líderes religiosos, ¿verdad?, que entre ellos se pusieron de acuerdo para matar